Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast, este programa en el que usted sabe, dialogamos, conversamos sobre los temas más importantes en la vida pública del Estado y del país, y también conversamos con los protagonistas de esta agenda pública. Por eso hoy nos acompaña la licenciada Tania Contreras, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Bienvenida, licenciada. Gracias, muchísimas gracias por el espacio, gracias. A mi derecha, mi compañero Pedro Alfonso García, como siempre. Miguel, Perla, Tania, gracias. Gusto que estén aquí con nosotros. Mi compañera Perla Reséndez. Muchísimas gracias, Miguel. Tania, bienvenida. Pedro Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar por lo más noticioso. Al final de cuentas, estamos en un periódico. Así es que nuestra nota principal de hoy precisamente fue la aprobación de la reforma judicial en el Estado. Muchos temas interesantes en esta nota, licenciada. El principal es que Tamaulipas se convierte en la primera entidad en homologar la reforma judicial. ¿Por qué no nos habla un poco sobre esto? Muchas gracias. Pues como ustedes saben, o para el público que quizá no esté tan inmerso en este contexto, el pasado 15 de septiembre se publicó la reforma constitucional que establece un nuevo método para la selección de jueces y magistrados del Poder Judicial y vincula a las entidades federativas a que hagan lo propio siguiendo este esquema y además pues imponiendo también esta responsabilidad de elegir a sus jueces y a sus magistrados locales en este mismo modelo de voto popular. Y el día de ayer el Congreso aprobó la reforma derivada de la iniciativa que presentara el titular del Ejecutivo Estatal, el gobernador, donde pues establece que en el 2025 se realizará la renovación de jueces y magistrados en Tamaulipas y que, como bien refieres, a diferencia de otros estados, Tamaulipas sería la primera entidad federativa que va con el 100%, porque la reforma permitía que la mitad fuera a la elección extraordinaria del 2025 y la otra mitad en el 2027. El razonamiento es que, bueno, tenemos una elección en el 2025 que definirá los espacios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tribunal federal de disciplina judicial, un órgano de administración, salas en materia electoral. Y bueno, en esta oportunidad de ir a una elección en el 2025 con cargos federales, es que se tomó la decisión de que fuera también Tamaulipas parte de esta elección en su totalidad. 124 jueces de primera instancia y jueces menores y las magistraturas que componen el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que son 10 magistraturas de pleno, 3 regionales, una supernumeraria. Se elegirá un órgano de disciplina que es el encargado de imponer las sanciones a aquellos jueces que se aparten de los principios que debe regir la impartición de justicia, y un órgano de administración que tiene como función evaluar la carrera judicial para generar la promoción, los ascensos y la readscripción de integrantes del Poder Judicial del Estado. Digamos que estos son los cargos que se elegirán en el 2025 en Tamaulipas. Tania, una de las grandes interrogantes dentro del Poder Judicial, primero federal, pero también es una cuestión que se empieza a preguntar en el Poder Judicial Estatal, el tema de la carrera, de los funcionarios de carrera. ¿Se verá afectado con esta reforma, ahora con lo que acabas de mencionar del órgano regulador? Fíjate que yo creo que por el contrario, quizá las líneas de comunicación se han desviado, pero precisamente tener la oportunidad de participar en una contienda en igualdad de condiciones, después de que una persona acredita tener carrera judicial, permite en este nuevo modelo la posibilidad de participar. Porque, ¿qué sucedía? Y se ha expuesto en materia federal. Los casos de nepotismo, no es coincidencia que tengamos 4 hijos de magistrado, todos jueces. Y no quiero cuestionar la capacidad, pero es que eso no sucede con el personal de carrera judicial. Estaban topados. Sí, ascendían de oficial a actuario, de actuario a secretario, pero siempre había un tope para acceder a ser juzgadores, como jueces o como magistrados, y quizá para aquellos que no tenían una relación política que les permitiera acceder a ese peldaño, siempre estaban topados. ¿Qué genera este nuevo esquema, este nuevo modelo? Pues la posibilidad de participar con las cartas y con las credenciales que justifican tener el conocimiento de la actividad que se desarrolla. Yo creo que lejos de afectar carrera judicial, la puede impulsar, la puede promover para que aquellos que se sientan con la preparación
adecuada, puedan ir a una elección a participar en igualdad de condiciones de otra persona que se encuentra ya en el cargo y que, insisto, pues los casos que se han denunciado en materia federal respecto a nepotismo evidencia que había una red de tráfico de influencias para que los familiares solamente fueran los que accedieran a esos espacios. En uno de los foros, Tania, el último aquí en Ciudad Victoria, estaba David Cerda, el presidente del Supremo Tribunal, y comentaba que había 27 casos de jueces y juezas que por la edad y el tiempo laborado estaban ya en oportunidad de poder tramitar pues su retiro, y que se les diera oportunidad de que pudiesen retirarse de manera digna, con un sueldo digno para su retiro. Y pues bueno, sabemos que hay una disparidad en cuanto a los ingresos de jueces a nivel local que federal. ¿Esta situación está contemplada en esta reforma? Yo creo que, lo comentábamos hace un momento, la reforma también viene a abrir la oportunidad de revisar las condiciones en que laboran los jueces en los diferentes estados de la República, comparados también con las percepciones y las condiciones laborales que tienen los juzgadores federales. La percepción de un juez local es una tercera parte de lo que percibe uno federal. Desde luego, y como consecuencia de esto, pues su jubilación o su pensión está basada en el salario que perciben. Y si a esto le agregan que no es el salario integrado, sino solamente una parte respecto de la que ellos aportan para su jubilación o pensión, la verdad es que sí, las condiciones de retiro no son las adecuadas. Es lamentable que hasta este momento se venga desde el tribunal a reflexionar cómo se jubilan. Entonces, triste, es lamentable que apenas ahora se venga a hacer un análisis de cómo se retiran los jueces, cuando, bueno, pues históricamente ha sido un reclamo de los juzgadores. Sin embargo, tomemos este espacio como la oportunidad de revisar esas condiciones, de analizar cómo desde las instancias que regulan esta prestación, pues se pueden generar otras condiciones distintas. Claro que ojalá se pudieran incrementar, pero insisto, pues tenemos que tomar la oportunidad de la reforma judicial para revisar esos esquemas de retiro para aquellos que decidan ya no continuar en este modelo de participación. Una vez aprobada la reforma constitucional, viene otro punto importante, que son las leyes secundarias. Porque, bueno, de alguna manera en ellas se va a esquemar la manera en que se va a llevar a cabo esta elección inédita en el 2025. Resulta importante porque particularmente es el punto que más ha cuestionado la oposición, tanto en la federal como en la estatal. Sí. ¿Cómo llevar a cabo una elección tan grande? Usted lo decía, son más de 120 cargos los que se van a elegir el próximo año, el 1 de junio del 2025. ¿Ya tienen en mente? Es decir, ¿va a ser tan difícil como lo plantea quienes se oponen a esta reforma? ¿Qué opina al respecto? Yo creo que no. Yo creo que tenemos un Instituto Nacional Electoral que sabe hacer elecciones. Tenemos un instituto electoral del estado de Tamaulipas que sabe cómo organizarlas. Que van a variar el número de cargos, pues invariablemente, ¿no? Sí, lo sabemos. Los cargos que se eligen de jueces y magistrados federales son 27, pero a ellos hay que sumarles los que elegiremos en todo el país, que son los 9 ministros, los 5 integrantes del órgano de disciplina, los 5 integrantes los que corresponden a tribunal electoral, que son 2 integrantes de sala superior y 3 de sala regional. Es decir, sí, hay un número importante, y a esto se van a sumar los que corresponden en cada distrito judicial a los de la circunscripción, a los competentes, es decir, al juez de mi distrito, a los magistrados que que compiten en todo el estado. Sin duda alguna es un desafío, sin duda alguna es un reto, pero creo que tenemos órganos electorales que están especializados precisamente en la organización de estos procesos. Y además yo también confiaría mucho en la ciudadanía. Ustedes recordarán, venimos de un cambio de esquema donde se abrió la consulta popular, donde se abrió el plebiscito, que finalmente pues es la revocación al cargo. Estos procesos, estos mecanismos de democracia directa van generando en el elector, en el pueblo, esta conciencia de ser más participativos en la democracia. Hemos luchado por ella históricamente y es tiempo de ejercerla. Entonces yo confiaría sí en nuestras instituciones,
pero sobre todo en la capacidad de la gente de elegir a quienes van a participar o a quienes van a desarrollar una función. He escuchado mucho a la oposición que dice, ¿cómo se va a impedir el paso del crimen organizado o de personas que pertenezcan a la delincuencia en las campañas? Pues primero, y hay que dejarlo muy claro, tenemos un comité de selección por cada poder. Es decir, un poco para poner en contexto a quienes nos escuchan, la elección se hará a partir de la petición que hagan quienes deseen participar, los aspirantes, a un comité de selección. ¿Quiénes pueden postular un candidato? El Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Es decir, por 3 vías llegarán candidatos a la boleta. Pero esta determinación es resultado de un análisis que tendrá que realizar el comité de cada uno de los poderes postulantes. En conclusión, tenemos 3 comités. Llego, manifiesto al comité mi intención de participar, hay una verificación de requisitos y también una calificación de la idoneidad para ocupar el cargo. Y después, para el caso de jueces, por ejemplo, ese comité elegirá 4 personas que irán a una insaculación y de esa insaculación podrán obtenerse hasta 2 personas que son quienes irán a la boleta. Esto quiere decir que hay filtros de valoración, que hay filtros de análisis y que finalmente si una persona que no cuenta con la solvencia y con las credenciales necesarias para participar, pues no aparecerá ni siquiera o no debiera aparecer en aquellos que vayan a la insaculación para posteriormente integrarse a la boleta. Pero este proceso que creo está blindado por un comité que analiza el perfil, pues no sucede para las campañas políticas. ¿Qué pasa con la elección de un diputado o de un ayuntamiento? Pues el candidato le dice al partido, quiero que me registres, y el partido va y registra. No hace el instituto una valoración de dónde provienes, cuáles son tus vínculos. Eso no sucede en campañas políticas y sin embargo creo que hay una autocontención de los partidos políticos y de la propia sociedad de conocer quiénes pertenecen a su sociedad y además a qué grupos de esa sociedad. Creo que también hay que tener confianza en que la misma sociedad será quien realice este control, pero si así no fuera, insisto, hay mecanismos que están previstos para calificar la idoneidad, que no existen en el ámbito de elección política y que ahora sí están previstos en el ámbito de elección judicial. Aunque son de un poder, los comités, ¿habrá apertura para la ciudadanía? Claro, porque los comités deben lanzar una convocatoria pública, transparente, que tenga difusión. Y esta posibilidad de acudir a registrarse es de cualquier ciudadano que cumpla los requisitos, que sea abogado, que tenga 5 años de experiencia, en el caso de magistrados, que cumpla con la residencia en el país. Hay una serie de requisitos que se deben cumplir, especialmente los que tienen que ver con la formación profesional. No podría un médico venir a juzgar, requieren ser abogados o ramas afines a esta actividad. Y cualquiera que cumpla los requisitos podrá inscribirse, cualquiera que el comité estima que es idóneo en función de quiénes más se registraron para el cargo, pasará a la etapa de insaculación. ¿Y ya están listos para formar estos comités o cuál es el momento exacto en que se van a conformar en el caso del Ejecutivo? ¿Quiénes lo van a integrar? A partir del día de ayer que se emitió la reforma y que fue publicada en el periódico oficial, se abre un espacio para realizar un análisis de los perfiles, que esto corresponde directamente al titular del Ejecutivo, quiénes son los perfiles que en su consideración pues deben participar de este análisis de los perfiles judiciales, y lo propio hará el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Cuántos lo van a integrar? 3. 3 personas. Son 3 personas que integran cada uno de los comités. Seguro te veremos ahí, en el comité. No lo sabemos, vamos a esperar la definición del Ejecutivo, del gobernador. Tania, para ir saliendo del tema de la reforma y el Poder Judicial, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. La diferencia en la actitud con la que han tomado pues sí, el Poder Judicial federal y el Poder Judicial local esta reforma. A nivel nacional, bueno, lo vimos todos, una clara oposición de parte de la Suprema Corte, de los ministros, de buena parte del Poder Judicial. Y en el caso del Poder Judicial de Tamaulipas siento que ha sido diferente. Sí. ¿Coincides con esa percepción? Sí. ¿Hay apertura en Tamaulipas? Creo que sí, creo que hay no solamente apertura, y lo he externado con algunos compañeros. Creo que hay mucha lealtad de los juzgadores hacia la institución.
Creo que en Tamaulipas hay un ingrediente adicional que es la nobleza y el cariño a la institución de parte de muchos de los jueces que integran el Poder Judicial de Tamaulipas, porque pues al margen de que esto represente una legítima zozobra o inquietud de un proceso nuevo, todo lo nuevo y desconocido genera esta inquietud, han sido, creo, leales a la institución. Como hombres y mujeres de derecho, pues saben que un texto constitucional tiene que ejecutarse, protestaron guardar la Constitución y yo reconozco que esa ha sido la actitud y la postura de juezas y jueces de Tamaulipas. Pero además debo decir una cosa, si bien no podemos decir que todos, como se ha dicho, no todos son corruptos, claro, no todos son, a todos se les puede cuestionar su actitud, hay gente que ha realizado su función con honores, hay gente de carrera judicial a quienes hay que reconocerles pues su paso por la institución. Desde luego hay quienes no lo han hecho, pero en su generalidad creo que Tamaulipas tiene esa gran ventaja. ¿Qué sucedió en lo federal? Ustedes lo saben y también lo hemos platicado en otros espacios. Yo creo que en lo federal la comunidad de jueces y de magistrados salió tarde a la defensa de la Suprema Corte. Debieron haber salido cuando vieron a compañeros que estaban otorgando suspensiones en un claro acto de corrupción. Debieron haber salido a defender su camiseta cuando veíamos colegiados enteros que refrendaban resoluciones que protegían a exservidores públicos, y lo digo expresamente a exgobernadores, donde evidentemente imperaba todo menos la razón jurídica. Cuando vimos a ministros que actuaban fuera y apartados de todos los precedentes de la Corte, ahí debieron haber salido a defender la autonomía, la honra de ese poder, porque eran propios integrantes de su gremio y de su propia institución quienes estaban lastimando a la Corte. Entonces, creo que sin generalizar, creo que acá en Tamaulipas la historia es diferente, hablando del ámbito local, es distinta, y han dado una clara muestra que yo reconozco públicamente de civilidad política, pero sobre todo de amor a su institución. ¿Han hecho alguna petición en especial los trabajadores del Poder Judicial Estatal? Sí, han estado justamente esta parte que tiene que ver con la de las pensiones, que reitero, pues es triste que ahora vengamos apenas a revisar sus condiciones laborales y de retiro, pero se ha hecho un planteamiento que se está analizando. La instrucción del gobernador fue que se revisaran a detalle los casos de aquellos juezas y jueces que desean ya retirarse del Poder Judicial, ver cómo se pueden mejorar sus condiciones. Estamos trabajando en ello, esa ha sido su indicación, y creo que otras que tienen que ver y que fueron tomadas en cuenta para la reforma, que aquellos jueces que se encontraran en periodo de ratificación entre la fecha de la aprobación de la reforma, que fue hoy, y septiembre, que es cuando termina el periodo de quienes resulten o no resulten electos, pero es cuando entrarían ya los 1 de octubre las personas electas. En este proceso, quienes se encuentren en proceso de ratificación, pues tengan la oportunidad de participar con un pase directo a la boleta. Recordemos que quienes se encuentren en funciones pasarán directamente a la boleta, y no como un ciudadano externo que tiene que pasar a revisión de requisitos en el comité y luego en la insaculación. La reforma establece que quienes estén en funciones tendrán en un apartado, en un segmento, su nombre ya como pase directo a la boleta, y esto también a petición de las jueces y los jueces, quienes estén en este proceso de ratificación entrarán a la boleta con pase directo. Bien, bueno, este es un tema muy interesante. Todavía tenemos que 60 días para estas leyes secundarias, sí. Pero aquí en Tamaulipas hay otro tema importante que lo vimos. Parece ser que ya esta legislatura por fin pudo romper esos candados que durante muchísimo tiempo impidieron estos cambios, estas renovaciones. Uno de ellos lo vimos hace algunas semanas. Y pues bueno, ya fue el nombramiento del fiscal anticorrupción aquí en Tamaulipas, un asunto muy importante, sí, por el cúmulo de denuncias que ustedes han presentado en contra de exfuncionarios. Quisiera que nos platicaras un poco, Tania, cómo va este proceso de pues el licenciado Gobea sentándose ya en su escritorio y revisando estos expedientes. ¿Cuántos son? Recuérdanos.
¿Y qué es lo que han platicado ustedes con él? Pues haciendo un poquito de historia, recordarán que el inicio de la administración del Ejecutivo del Estado tenía en el Congreso una composición política pues en la que el grupo parlamentario de Morena no alcanzaba las 2/3 partes, que era la votación requerida para hacer modificaciones constitucionales y nombramiento pues de los titulares de mayor rango o jerarquía en el ámbito de procuración de justicia, incluso de impartición de justicia. A partir de la elección de este año, junio 2024, la ciudadanía decidió que el Congreso se conformara de una manera distinta, donde el grupo parlamentario Morena tiene ya pues más de esta votación que se requiere, y ante la renuncia del ex titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ha nombrado ya a un nuevo titular que recae en el licenciado Jesús Eduardo Gobea. Y bueno, pues más de 65 denuncias presentadas, y digo más porque son las que hemos concentrado en el ámbito del gabinete de las secretarías directamente adscritas al titular del Ejecutivo Estatal, porque hay órganos o organismos descentralizados que han presentado sus denuncias en lo individual, Comapa, Zona Conurbada, el Itabú, estos organismos descentralizados que también ante los hallazgos de conductas que se consideran presuntamente delictivas, pues presentan su denuncia. Pero digamos que en órganos centrales tenemos 65 denuncias, de las cuales tenemos hoy 7 vinculaciones a proceso, y lo platicábamos hace unas semanas, se han generado órdenes de aprehensión respecto de ex titulares de dependencias para que comparezcan pues a rendir cuentas de las funciones que realizaron en la administración pasada y que se estiman no se apegaron al marco normativo. ¿Cómo va? Pues tuvimos la semana pasada una nueva vinculación a proceso a partir del impulso que se ha dado ante la Fiscalía y la Fiscalía ante los jueces de control. Seguimos insistiendo y bueno, hemos tenido 2 vinculaciones a proceso, una la semana pasada, otra la semana antepasada, insistiendo a que la Fiscalía pues retome todas estas actividades y diligencias de investigación que puedan fortalecer la presentación de un caso ante un juez para que se vincule a proceso, y desde luego atender la indicación del gobernador que ha sido cero impunidad a los titulares de la administración anterior. Estas 2 órdenes de aprehensión de las que habla, que aparte generaron polémica, para quién eran, para quién no, ¿por qué no se han cumplimentado? Están en competencia de la Fiscalía General, es a quien corresponde la ejecución de estas órdenes de aprehensión. Bueno, pues se ha estado haciendo la gestión y el seguimiento, pero es competencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Pero no hay un amparo que los frene. Hasta este momento no se ha logrado la captura y localización de las personas. ¿Se han topado con alguna anomalía en la Fiscalía Anticorrupción ahora que recuperaron el control, destrucción de documentos? No lo sé porque no tenemos como tal nosotros una competencia ni vinculación más allá de la institucional y de la que corresponde al seguimiento de los asuntos. Por lo que hace a las carpetas que se integraron, estamos en el avance y en la conformación. No hemos tenido hasta ahora nosotros desaparición de documentos en las carpetas que desde acá se iniciaron, pero como institución no podríamos nosotros generar una opinión al respecto. ¿Hay algún avance, especialmente en uno de los casos? Yo recuerdo haber entrevistado al fiscal Irving Barrios y me confirmó que sí hay denuncias en contra del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. El estatus de estas, ¿cómo va? ¿Qué información pueden compartir? Sí, desde el ámbito de la administración pública estatal se presentaron denuncias contra el exgobernador. Se estuvieron presentando las diligencias. Incluso hay un caso que comentamos que fue el del otorgamiento de los fiat de notarios, que al inicio de la administración, ustedes lo saben, pues era evidente que se habían otorgado estas autorizaciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos. En el reconocimiento del extitular de la Dirección de Notarías, en el que confirmaba que no hubo un examen, que no se integraron los documentos que marca la ley del notariado, es decir, era un delito que a todas luces se había cometido por parte de quienes participaron en el proceso y de manera particular quienes suscribieron el acuerdo, que fueron el exgobernador y el entonces secretario general de gobierno.
Por citar uno de los ejemplos que en su momento habíamos comentado, más otras de las carpetas. Se estuvieron haciendo diligencias, actos de investigación y bueno, nosotros seguimos insistiendo en que esas carpetas tienen ya la información necesaria para ser presentadas a un juez y que un juez lo vincule a proceso. ¿Usted confirmaría ya, digamos, con este cambio en la Fiscalía Anticorrupción, que lo que frenó todas estas carpetas durante mucho tiempo fue la actitud del anterior fiscal? Pues yo confirmaría la estadística. Y la estadística es de 65 denuncias, más las presentadas por organismos descentralizados, solamente en 2 años tenemos una sentencia condenatoria. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas y en las vinculaciones apenas 6 prácticamente están vinculados a proceso, 1 la semana pasada. Es decir, creo que más allá de la subjetividad y la apreciación que podamos tener los servidores públicos que participamos en este esquema, pues la estadística y los números son muy reales y eso es lo que se presentó, ese es el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cómo evitar esos excesos o cómo evitar que detengan las carpetas? ¿Cómo evitarlo? Creo que es importante que esta composición política del Congreso asuma la responsabilidad que la ciudadanía le ha conferido. Es decir, no se trata de una mayoría solo porque sí, sino asumir que esta responsabilidad implica dar el seguimiento a los servidores públicos, imponer las sanciones y desde luego pues llamarlos a rendir cuentas. La rendición de cuentas es una responsabilidad y creo que es también el ir dando seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que cada autoridad compete. Creo que el Congreso es una parte fundamental en el equilibrio, pero sobre todo en la exigencia. Ellos representan a la ciudadanía. La designación de una persona, bueno, puede responder a muchas circunstancias, pero creo que principalmente recae en el Congreso del Estado esta responsabilidad de pedir, de rendir cuentas. Ustedes recordarán el caso del anterior auditor superior del Estado, a quien también el Congreso decía había una persecución. No, se estaban pidiendo cuentas y esa es la labor que debe desempeñar un Congreso. Y bueno, el día de ayer también para continuar con este engranaje, en la sesión del Congreso, el día de ayer se aprobaron más modificaciones pues a todo este organigrama de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde se encuentra obviamente la Fiscalía Anticorrupción, pero ayer se aprobó que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado se integrara a la Fiscalía Anticorrupción. Platícanos un poquito de esta función, de pues esta lupa que tiene tan grande la Unidad de Inteligencia Financiera para perseguir los dineros y que está muy ligado a todos los asuntos de corrupción. Claro, esta es una de las reformas que, como bien refieres, fue aprobada el día de ayer y tiene como propósito que la Unidad de Inteligencia Financiera se traslade a la Fiscalía Anticorrupción para generar mayor eficiencia, es decir, una vez que identifica que existe una transacción o existen operaciones que no correspondan al perfil de las personas que lo están realizando, ¿cómo se puede ejercitar acción penal? No lo puede hacer desde el Ejecutivo. Antes de esta reforma, tenía que mandarlo a la Fiscalía General o a la Fiscalía Anticorrupción, dependiendo de las personas, de qué se tratara, para que éstas ejercieran acción penal. Entonces, viendo la forma en que se pueden fortalecer ambas instituciones, la anticorrupción con la Unidad de Inteligencia Financiera, la justificación que se presentó fue precisamente esa, que es una manera en que ambas instituciones se fortalecen para para continuar dando este seguimiento a los recursos que se considera pues de inteligencia financiera y que se identifica no tienen un correcto cauce con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que sí puede ejercer acción penal, incluso de ahí derivarlo a otras instancias de la Fiscalía, como por ejemplo operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando identifique que hay algún movimiento que no corresponda al ordinario, puede turnar a cualquier instancia de la Fiscalía. Y además, otra que vale la pena destacar, otra de las reformas relevantes del día de ayer a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en esta reforma, se incluye también la creación de una Fiscalía Especializada en Violencia de Género, que responde a la reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de fortalecimiento a la mujer.
esta reforma de igualdad sustantiva. En varios ejes se está abordando llegar a una igualdad sustantiva en México, y parte de ello es la vinculación a los estados a crear una fiscalía especializada en materia de violencia de género, que abarca no solamente mujeres, sino niñas, niños y adolescentes, que creo que también es un paso importante esta especialización en materia de procuración de justicia para dar pues más celeridad y cauce a los asuntos que tengan que ver con violencia de género. Abogada, el 2025 va a ser un año importante. Ya hay nuevo fiscal anticorrupción, viene la renovación total del Poder Judicial de Tamaulipas, es una transformación integral. Y entiendo que para fines de año viene también ya la renovación de la Fiscalía General de Justicia, se le termina su periodo al fiscal Irving Barrios. Es decir, todo el aparato de procuración y de impartición de justicia en el 2025 se va a transformar en Tamaulipas. ¿Qué esperaría usted de esas nuevas condiciones para el Estado? Yo creo que vemos en el siguiente año meses en los que se puede fortalecer sin procuración, sin impartición de justicia. Creemos que es una oportunidad para darle a estas instituciones, para llegar con la transformación a estas instituciones. Más allá de los asuntos que están presentados, y hablo como carpetas de investigación o juicios que se encuentran en curso, las instituciones son más que eso. Lo que presentan a la sociedad, el gran apoyo que representan para una sociedad, son columna vertebral. La procuración y la impartición de justicia deben ser constructores de paz. Así lo ha externado el gobernador en este concepto de Estado donde debe construirse la paz desde cualquiera de los espacios. Creo que esa es la verdadera oportunidad, cómo generamos estas dos instancias como un verdadero generador de paz y de armonía en la sociedad tamaulipeca. Creo que ahí es donde está el reto. Sí termina Irving en el 25, ¿verdad? Porque había polémica y había quien decía que era hasta el 27. No, concluye su periodo en el 25. Él concluye su periodo en el 25. Tania, a lo largo de los debates que hemos tenido aquí sobre el Poder Judicial, hay un tema que a mí me genera duda, que quisiera que tú también me puedas explicar. Históricamente el Poder Judicial se ha caracterizado por ser como el árbitro entre los poderes. ¿Tú no crees que con las reformas pierda esa facultad que tiene el Poder Judicial como árbitro? Tuvimos, es que Tamaulipas ahí dicen que para muestra basta un botón. El asunto que detonó en general la percepción de la indebida actuación de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo voy a remarcar, quiero hacer énfasis en esta parte. Hubo integrantes, jueces, magistrados, de los cuales en Tamaulipas fuimos testigos, ustedes lo saben. Casi cada semana estaba Perla cuando prácticamente éramos la voz que gritaba en el desierto. Aquí está un juez que prácticamente está defendiendo a un exgobernador con suspensiones que no tienen ningún sustento. Teníamos magistrados que estaban confirmando determinaciones aberrantes. Ahora salen a decir, es que la imparcialidad, es que la parcialidad. ¿Y por qué no salieron a decirlo antes? ¿Y por qué no salieron a señalarlo antes? Cuando en Tamaulipas, ayer que escuchaba el debate en el Congreso del Estado, cuando estaban analizando la reforma, ojalá hubiéramos escuchado de la oposición esos reclamos cuando estaban aquí en Tamaulipas jueces al servicio de personajes que pagaban sus pensiones. Y dicen que lo que no suena lógico suena metálico. Es que vimos actuaciones que la verdad no nos imaginamos. Propios integrantes del Poder Judicial Federal pues se sorprendían de la manera en que se conducían. ¿Por qué el fiscal anticorrupción fue a ampararse a Reynosa cuando su residencia está en Victoria, su lugar de adscripción está en la capital, él residía aquí? ¿Por qué? ¿Por qué acudir a otros distritos judiciales? Y así sucedía, como veíamos que de un lugar la persona se iba a promover juicios de amparo a otro municipio que no correspondía de manera natural, pues porque había intereses. Claro que venimos de una historia en la que no solamente se trata de parcialidad, yo iría más allá. Vimos claros hechos de corrupción.
de coalición de servidores públicos que era una red de servidores públicos que se dedicaban prácticamente a encubrir y a proteger personajes. Bueno, hoy vienen a cuestionar que una reforma vaya a provocar eso, pero si de allá venimos. Justamente estamos buscando la manera en cómo evitar que esto suceda, cómo poner a prueba la parcialidad de una persona. Bueno, pues creo que su hoja de vida hablará por sí. Para eso están los comités de selección, que tienen una alta responsabilidad de revisar los perfiles, de analizar sus antecedentes, pero yo no veo a un comité de selección proponiendo a un juez al que se le presentaron 36 denuncias por un indebido actuar como para que forme parte nuevamente de un tribunal. No lo veo de esa manera. Creo que el antecedente hablará por sí solo en lo positivo y en lo negativo. Aquellas personas que han honrado su actuar, pues ahí están sus antecedentes, y aquellos que no lo han hecho, pues también ha quedado evidenciado. Creo que esa es la verdadera responsabilidad de los comités de selección en un primer momento. Y el segundo, insisto, es el de confiar en el criterio y en la madurez de la ciudadanía que los va a elegir. Que las campañas, que son de 60 días, justamente brinden la oportunidad, aunque son muchos cargos. Creo que las campañas tendrán ese reto de comunicar a la ciudadanía quiénes son aquellos que postulan. Me decían algunos compañeros jueces de broma, oye, yo en la campaña, ¿qué voy a ofrecer? Menos años de prisión. ¿Yo qué puedo ofrecer en campaña? Tu trayectoria. Y es que creo que eso es lo más valioso. El antecedente, la trayectoria y el actuar, la solvencia moral de un profesionista finalmente se impone sobre aquellos que no tienen esa preparación. Bueno, creo que eso es lo que pueden ofertar en la campaña, y que la ciudadanía, estoy segura, tendrá la madurez como para hacer esta valoración de perfiles. Bien, Tania, otro tema que también nos resalta muchísimo y que creo que es importante porque en los últimos días también ha dado de qué hablar, ha sido noticia, es el tema de los terrenos en la pesca. Vimos durante la administración anterior, a finales, reclamos de familias, pero como dices tú, era la voz en el desierto, sí, porque pues no se le dio mucho eco a familias que acusaban que se habían sido despojadas de estos terrenos de manera ilegal, arbitraria, y que a través de un acuerdo publicado pues se expropiaron muchísimos terrenos. Pero platícanos cómo va este asunto, porque ya ha habido amparos y hay movimiento en esto. Sí, pues es uno más de los casos emblemáticos de la administración pasada. Bajo el argumento o bajo este razonamiento de que la pesca requiere la detonación de un desarrollo turístico, que además no lo vi finalmente en el proyecto ejecutivo que se planteó, se hace una supuesta expropiación a personas que se encontraban, algunos en posesión, algunos en propiedad. Este acuerdo expropiatorio realiza el pago a una persona y luego se comercializa, y hay un consorcio de personas que van y adquieren, pero reitero, esa siguiente adquisición posterior al acuerdo expropiatorio pues era a título personal, era mi casa en la pesca, no un desarrollo turístico como supuestamente de origen había motivado esa expropiación. En aquel momento, ustedes lo saben, pues la gente refería amenazas, coacción, estaban siendo presionados para no generar los medios legales de impugnación correspondientes. Sin embargo, una de las personas que tenía su propiedad va y presenta a un juzgado de distrito, un juzgado federal, su inconformidad por este acuerdo expropiatorio, y básicamente lo que señala es que adolece de todo el procedimiento que marca la ley de expropiación. Si bien es cierto, el Estado tiene la facultad de expropiar, pues debe cumplir con ciertas reglas y ciertos parámetros. Prácticamente no había nada en el expediente, como sucedió en muchos otros casos. El expediente no contenía los elementos mínimos para decretarse la expropiación, y se concede finalmente una resolución que determina que al no cumplir los requisitos elementales de la ley de expropiación debe revocarse ese acuerdo,
y ya toca a esta administración hacer la revocación correspondiente. ¿Qué sucedió? Que aquellas personas del consorcio que habían adquirido también acudieron al amparo. En una primera instancia se les otorga una suspensión, pero cuando acudimos ya como gobierno del estado a explicar, porque no se había hecho de origen, que esta revocación del acuerdo y por consecuencia de su propiedad era en cumplimiento a una resolución judicial, se niega esa suspensión, se revoca y bueno, hoy por hoy está vigente esa revocación al acuerdo expropiatorio y en términos generales pues siguen siendo poseedores o propietarios aquellos que detentaban o ostentaban la propiedad previo al acuerdo que se emitió en la administración ¿Y ahí pasada. qué se va a hacer? ¿Van a regularizar toda esta situación en favor de todas estas personas? No corresponde al Estado la regularización porque hay quienes tienen solamente la propiedad y no tienen ningún problema y hay otros que tienen la posesión y que tienen que demandar en un juicio en la vía civil que se escriture a su nombre. Son casos muy particulares que tienen que ver con acciones judiciales que cada uno debe emprender. Pero por lo pronto, bueno, ya están en condiciones ellos de regularizar su propiedad por sí mismos. ¿De cuántas personas estamos hablando? No tengo el dato finalmente, porque además debo decirte, el polígono de la expropiación era tan impreciso que ni la gente misma, ustedes lo habrán escuchado, la gente decía, es que no sé si estoy dentro de la expropiación o no. El polígono era una cosa que no podía sembrarse en las escrituras, entonces el dato no lo tengo de cierto yo, pero incluso ni siquiera los propietarios o poseedores, porque en el registro público de la propiedad se hicieron inscripciones diferentes a las que correspondía el polígono del acuerdo de expropiación. Entonces, fue una cadena de irregularidades en las que difícilmente tendremos como cierto alguna vez a quienes realmente se afectó. Lo cierto es que hoy se dejó sin efectos. ¿Tiene alguna línea de investigación al respecto? En el caso de la expropiación, sí, no se han presentado denuncias como tal. En esta instrucción que se nos dio como gobierno del estado para dejar sin efectos el acuerdo, se han estado derivando las responsabilidades a la Contraloría y es la Contraloría, una vez que realice el análisis de las conductas, quien nos determinará si existe alguna ilícita en el ámbito penal que debiera denunciarse. Hace un momento que mencionaba que, bueno, al abrir el expediente se encontraron que no había justificación, no había muchos de los procedimientos que se tenían que llevar a cabo. Recuerda un poco al caso de los notarios, ¿no? Que bueno, se encontraron precisamente que no se había cumplido con el proceso para los nombramientos. ¿Ya se concluyó esta revisión, digamos, del notariado público de Tamaulipas? Quedan todavía 6 fiat de notario y algunos de ellos que también provenían de patentes. Y estos tienen que ver con revisiones que han estado pidiendo los propios interesados, que dicen, yo sí presenté, acredítame el documento, yo tengo esta justificación. Bueno, ha sido parte precisamente de el respeto a su garantía de audiencia, que son 6 solamente, de más de 80. Y esa parte vale la pena que la recordemos. Más de 80 fiat, que son la autorización para ejercer la función notarial, y las de patente, que son, digamos, el previo o la acreditación que les permite luego tratar de acceder al fiat. Más de 80 que fueron o canceladas o que los interesados llegaron a presentar su renuncia. De estas quedan solamente 6 que están en este trámite, pero creemos que prácticamente ya tenemos cerrado el capítulo de la revisión de ese bloque de autorizaciones que se generaron en el año 2022. Y ya ha empezado el gobernador también a otorgar tanto patentes como fiat de notario y lo decíamos hace alrededor de 3 semanas que entregó 6 patentes, 6 fiat de notario, perdón, que fueron 2 a Reynosa, 2 que corresponden al distrito de Tampico, una a Padilla y una a Tula. Y la verdad es que lo comentábamos cuando se hizo esta entrega, el orgullo de ser partícipes de un procedimiento que está pegado a la ley, y me atrevería a decir, pues, desde hace mucho tiempo, un procedimiento que se llevó como marca la ley del notariado, que fue público, que fue transparente, que quienes participaron, pues, conocieron sus calificaciones en ese momento. Ahí se aplicó un examen teórico, uno práctico, y la verdad es que, pues, honrados con la oportunidad de participar en un proceso que verdaderamente presenta a la ciudadanía aquellas personas que acreditaron su experiencia y conocimiento en el ámbito notarial, una actividad tan importante para la sociedad, porque finalmente pues es
quien otorga certeza, quien brinda certidumbre a muchas de las familias tamaulipecas. Muy bien. En el gobierno anterior era muy común que las retiraran las vías de los notarios. ¿Las han recuperado los que las perdieron? Fíjate que sí, tuvimos casos otra vez con el sello de la casa, personas que llegaban y decían, me quitaron mi fiat. Y ustedes recordarán Algunos casos muy famosos. casos famosos que respondían a revanchas políticas. Muy evidentes además. Sí, de las muy revanchas. sí, conocen ustedes el caso de la notaria Alillán, que por la participación de su hijo en la vida política y con expresiones adversas al entonces titular y otros actores de la vida pública de Acción Nacional, pues simplemente le revocaron su fiat. Ella promovió un amparo y después, cuando inició la administración, acudió y presentó la evidencia de que no había justificación alguna, y no es porque dicen se la devolvieron, no se le devolvió. Al revisarse el acto ilegal por el cual se le cancela su fiat, se dejó sin efectos porque no había ningún elemento como para considerar que fue justificada esa decisión, y se tomó la definición, como sucedió con los terrenos de Miramar, como ha sucedido con otras acciones en las que dicen el gobernador lo devolvió. El gobernador actúa conforme a la legalidad, se revisan los actos y si estos no fueron apegados a derecho, se procede conforme establece la ley. Y la ley establece que si no se apegaron a los procedimientos que se marcan, es lo que toca hacer. Y esa ha sido siempre la indicación del gobernador. Cuando se le plantea un asunto, su respuesta es, ¿qué es lo que marca? ¿Qué es lo que establece la ley? Eso es el procedimiento que hay que seguir. Entonces, creo que sí, en el tema de notarios tuvimos casos en los que acreditaron que las decisiones fueron injustificadas, que no se acreditó una decisión de cancelación o de retiro de su autorización para continuar con la función notarial. Y bueno, creo que se ha podido resarcir un poco los daños que se generaron en la administración pasada. Y en el caso de estos terrenos, ahora que lo comentas, de Ciudad Madero, ahí en los de la playa, ¿ahí cómo está? Sí, igual, ustedes recordarán que en ese caso fue el Congreso quien revocó esa autorización, y la revocó porque se había pedido la autorización para realizar nuevamente un desarrollo turístico que finalmente se enajenó a incluso una empresa dedicada al giro de construcción de hospitales. Son una cosa sin sentido, Sí. que no guardaba relación el proyecto con finalmente los destinatarios, propietarios después de los inmuebles, y fue el Congreso quien determinó hacer la revocación correspondiente porque no se cumplió el objeto para el cual se autorizó la enajenación de los mismos. El desarrollo sustentable, que recuerdo que fue el eslogan, ¿no? En los dos casos, la justificación. Y que hacía una empresa, insisto, cuyo giro era el desarrollo de hospitales en un desarrollo turístico en Playa Miramar. Pues de esas cosas que nos encontramos. Abogada, pues como ve, hay muchos temas en la agenda para platicar. Ojalá no sea la última vez que nos visite. Seguramente habrá oportunidad de volver a conversar. Le agradecemos mucho su participación. Muy agradecida con el espacio, con permitirnos informar qué es lo que estamos haciendo, cómo vamos avanzando en la transformación. Y bueno, pues creo mantener a la gente informada de cuáles son los temas de interés, que además, retomando el tema con el que empezamos, que fue el de la reforma judicial, pues involucrar a la gente a que viene una reforma, a que participen de este movimiento, de esta transformación del Poder Judicial en el ámbito federal y local. Y por cierto, hasta el 24 de noviembre está abierta la convocatoria para que se inscriban como jueces federales y magistrados federales, a quienes tengan el perfil y cumplan el cargo. Pues se ha hecho un llamado y seguimos haciendo el llamado a que participen. Para nosotros los abogados es un momento histórico ser parte de esta coyuntura, de este proceso de cambio del Poder Judicial, y creo que para las nuevas generaciones es la oportunidad de conocer desde el momento en el que nace a un nuevo Poder Judicial. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Un placer, como siempre, saludarlos y también saludando a tu auditorio. Gracias, Pedro, Perla. Y gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima.